¿Una duda? Por cierto, les quería yo mostrar como curiosidad. Miren cuántas clasificaciones había para, bueno, hay todavía en algunos sitios la siguen utilizando para la clasificación de cáncer hepatocelular de la clínica de Barcelona, la de Barcelona Clinic. La TNM no deja de existir, les decía yo, y hay un montón. Ya las vieron ustedes. Por lo menos aquí les puse 21, que precisamente en este artículo decía justamente que apareció, ya tiene algún tiempo que apareció, que decía que cuántos sistemas de etapificación había, ¿no? Y cuáles eran las perspectivas. O sea, se hacía un análisis. Eh, Artículo, pues definitivamente todo asienta en la actualidad. En Barcelona, cuando menos en la parte occidental, en Europa y en toda América, y en realidad incluso en Asia, los japoneses y los chinos están utilizando la escala de Barcelona. Entonces, ahora sí ya tenemos nosotros entonces nuestro diagnóstico, ya vimos cómo, ya vimos factores de riesgo, y la vamos a etapificar. Eso es importante porque va a depender de la etapificación lo que vamos a hacer. Ustedes ya tienen conocimiento de lo que es hipertensión portal, ya tienen conocimiento eventualmente de la anatomía del hígado, de la anatomía quirúrgica incluso. Ahorita vamos a hacer un repaso rápido para que tengan un recordatorio. Y los estadios muy tempranos es cuando se trata de un tumorcito único, menor de 2 centímetros, o que pudiera equivaler al cáncer in situ. Normalmente es único y la presión de la porta y las bilirrubinas son normales. Entonces el paciente ni está ictérico y aparte no tiene una hipertensión portal que sobresalga, porque el hecho de que haya, no se les olvide a ustedes que dentro de los factores de riesgo para cáncer hepatocelular está la cirrosis. Y los pacientes cirróticos desde el punto de vista quirúrgico, sobre todo cuando hay hipertensión portal, generan un reto enorme de sangrado. Entonces, estos pacientes, si tienen hipertensión portal importante, aunque sean los tumores únicos, entonces cambia definitivamente el criterio y se van a trasplante de hígado en lugar de estarse haciendo manejo, digamos, quirúrgico. O sea, la verdad es que son pocos los pacientes que pueden ser objeto de una resección quirúrgica. Tienen que cumplir con todos estos requisitos y si están normales la bilirrubina y la presión portal, entonces se anima uno a hacer resección. Ahora, si tenemos alteración de las bilirrubinas o de la hipertensión portal o hay más de un nódulo, entonces si se fijan pasan aquí a este segmento y la idea es que no existan enfermedades asociadas. Si no existen enfermedades asociadas, entonces a los pacientes se les lleva trasplante de hígado. Si existen enfermedades asociadas, entonces se hace ablación por radiofrecuencia o se puede hacer una inyección intralesional de alcohol. Si ustedes observan, el cáncer hepatocelular permite el tratamiento local, porque el hecho de dar ablación por radiofrecuencia es, digamos, destruir la lesión tumoral y la sobrevida no es tan buena como cuando se puede resolver el caso vía trasplante o vía resección. Ciertamente, ¿quién va a admitir resección? Pues los que están mejor. Ahora, también aquí existe, dentro del estadio temprano A, cuando los pacientes tienen 3 nódulos y que son menores de 3 centímetros, y si no hay enfermedades asociadas, son los que se van a trasplante de hígado, y claro que no haya hipertensión portal, bla, bla, bla. Estos son los criterios que se conocen como de Milán. Entonces, cuando asientan los criterios de Milán el paciente, aunque tenga varios tumores, pero no deben ser más de 3 nódulos y estos no deben ser mayores de 3 centímetros, y entonces, claro, ya tumorales declarados. Si lo están o hay enfermedades asociadas,
entonces nosotros tenemos que optar otra vez por ablación por radiofrecuencia o por inyección intralesional de alcohol. Sigue el estadio B, a donde ya los tumores rebasan los 3, en este caso, o son mayores, de mayor tamaño. Entonces lo que se puede hacer es la terapia mediante la inyección, bueno, aquí es la quimioembolización intraarterial, lo que en inglés se conoce como TACE. Está traducida al español, por eso dice quimioembolización intraarterial, y en la otra que les tenía yo también está en español. Pero en inglés se conoce como TACE, que es justamente transarterial quimioembolización, ¿no? En estadios más avanzados, pues ya se puede utilizar un antineoplásico. Hay uno o dos nuevos que han surgido, aparte del sorafenib, caros, y no han mostrado una superventaja sobre este. Entonces todavía sigue siendo el de base el sorafenib, que ya tiene sus años, pero todavía todavía sigue existiendo. Y cuando los pacientes ya están con una escala funcional bastante alta en el sentido de números, o sea, que están ya muy malitos y están en Child-Pugh C, pues todavía fíjense cómo aquí se utiliza la escala de Child-Pugh y aquí no se está utilizando el MELT. Ciertamente el MELT finalmente seguirá aplicando para un trasplante, pero cuando se trata de neoplasia cambian los criterios. Entonces, ese es el tratamiento que se tiene que dar a los pacientes. Un poco para cerrar y para que ustedes tengan una comprensión cabal de lo que se trata. Entonces, el tratamiento, cuando es de resección, normalmente tienen que cubrir con los criterios que les acabo yo de comentar. Aquí están enumerados. Y mencionan en los enfoques terapéuticos iniciales la resección quirúrgica, otra vez, tumoración única, ausencia de hipertensión portal, bilirrubina normal, tamaño del tumor menor de 2 centímetros, edad, recuento de plaquetas y localización. Incluso, aunque el tumor sea un poco mayor, se permite, no es forzoso que sea menor de 2 centímetros para hacer resección hepática. Tenemos tumores de 5 o 6 centímetros que están muy limitados a un lóbulo, se vale hacer resección hepática. Aquí sí hay una pequeña diferencia de criterio. El trasplante habíamos quedado que tiene que cumplir con los criterios de Milán, ya lo acabo yo de mencionar, y ya la ablación por radiofrecuencia son mayores digamos, de 3 centímetros y que no entran para cirugía ni para trasplante. Ese sería el criterio. Nada más como comentario, acuérdense ustedes que la anatomía hepática, todo el mundo piensa que el hígado derecho es del falciforme hacia la derecha y del falciforme hacia la izquierda es el hígado izquierdo. En realidad, en la actualidad, se considera el hígado derecho y el hígado izquierdo, de donde está una línea que se traza de la cava, aquí es visto por abajo, hacia la parte media de la vesícula, como se muestra acá. Entonces, eso es lo que divide los segmentos 4, 2, 3 y 4, que es, bueno, incluso el 1, que serían el hígado izquierdo, del 5, 6, 7 y el 8 que queda hasta arriba. Este 8 no se ve por abajo. Y de repente, pues, aquí cuál quedaría, aquí sí se ven por arriba, sí segmentos conforman el hígado derecho. Y es como se hacen las resecciones. ¿Y a qué obedece? Obedece justamente a la circulación de entrada, que es la circulación tanto arterial como portal y el flujo también de regreso. Aquí es como la tríada que conocemos hepática de conductos sería la porta, los conductos biliares y la arteria hepática. Entonces, existen resecciones regladas y esto pues se debe a estudios que hizo el doctor Quinault, entonces Quinault es como se pronuncia en francés, y aquí tenemos nosotros la posibilidad de hacer resecciones justamente porque la circulación de la tríada es como va generando, digamos, el aporte sanguíneo, y ustedes también pueden observar aquí una situación interesante, que las venas suprahepáticas como que se entrecruzan con la tríada. Entonces, aquí están la suprahepática izquierda, la media y la derecha. Incluso cuando les he enseñado lo de los tips, si ustedes llegan hasta acá y
por decir así, perforan, pueden comunicar el sistema de la porta con el sistema de las suprahepáticas, ¿no? Recuerden ustedes que es lo que hemos llamado como sistémico, esto es lo que hemos llamado como... Están viendo pantalla, por cierto, ¿verdad? No voy a... Pues, bueno, la verdad es que acá vuelvo aquí, digamos, ya son más, digamos, más específicas las indicaciones cuando nosotros los cirujanos tenemos enfrente un cáncer de hígado y que estamos viendo la posibilidad de operarlo. Por ejemplo, los pacientes que no tienen cirrosis y que tienen cáncer hepatocelular, que ustedes saben que puede existir, es poco frecuente. Digamos, de cada 100 tumores malignos del hígado primarios, ahora ya viene otro concepto. De cada 100 tumores, bueno, para acabar pronto, de cada 100 cáncer hepatocelulares, pues a lo mejor el 60, 80%, o más 80 que 60, están asociados a cirrosis de cualquier etiología. Y el 15 al 20% no están asociados a cirrosis. Entonces, esos son idóneos para la resección hepática. Y aquí ustedes ven, las plaquetas tienen que estar bien, no haber hipertensión portal, bilirrubina normal. Incluso cuando los tumores son grandotes y el paciente tiene cirrosis, ahí sí hay que hacer aclaramiento de verde de endocianina y tiene que ser menos de 20 a los 15 minutos para ver que haya suficiencia hepática en relación a eso, porque si no el paciente se va a morir. Bueno, aquí nada más les traía yo esta imagen que muestra diferentes tumores. Obviamente estos no son para resección hepática, nada más para mostrarles que pueden ser multicéntricos, como sería este caso, pueden ser únicos. Hay una variedad interesante que se conoce como fibrolamelar, a donde el tumor está encapsulado, y estos como que tienen mejor pronóstico, permiten muchas veces la resección quirúrgica y eso es una ventaja. Los criterios de Milán, ya los mencionamos, no hay necesidad de volverlos a repetir. ¿Y qué es eso de la ablación por radiofrecuencia? Se utilizan ondas de alta frecuencia que hace que los componentes se ionicen por fricción arriba de 60 grados el tejido. Ustedes saben que se desnaturalizan las proteínas. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, los virus son muy poco resistentes porque también el DNA se desnaturaliza fácilmente con la temperatura. Por eso ahorita SARS-CoV aguanta mucho mejor las hipotermias que la hipertermia, ¿no? Incluso tal vez con hipotermia se conserve. Aquí les voy a mostrar en esta peliculita que tengo acá. Vamos a ponerle, yo creo que en toda la pantalla. Prefiero. Tienen ustedes cómo es que se hace la ablación por radiofrecuencia. Se introduce ¿Perdón? Vamos a disminuir el volumen. ¿Ustedes me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Cuando tengo el volumen apagado, ¿ustedes me escuchan? Sí, doctor. Está apagado. Bueno, pueden oírlo, no hay problema. Perdón. Some patients cannot tolerate a major surgery and may benefit from a less invasive approach. RFA, or radiofrequency ablation, can be used when surgical dissection is not a treatment option. RFA is a minimally invasive treatment for cancer. RFA is guided by digital imaging such as MRI, CT, or ultrasound, and heats and destroys cancer cells with a needle electrode. After examination and medication, the patient lies on a scanner. Grounding pads are placed on the patient's skin, enabling electrical current to pass out through the patient's body. The patient is slid into the scanner, and with imaging guidance, the physician locates the tumor. Once the tumor is located, the needle electrode is guided through the skin and advanced to the site of the tumor. When the needle electrode is in place, tiny umbrella-like wires advance out through the needle to set the position and to widen the surface the electrode current affects.
The electrode passes electrical current with a range of radio frequency waves, creating heat around the tiny wires. The heat destroys the tumor, leaving normal healthy tissue unaffected. During the procedure, the patient may experience a mild sense of heat or pain. Once the tumor is treated, the tiny wires are retracted into the needle. Next, the needle is removed. Por ejemplo, cuando ustedes cuando se ha terminado el ciclo, incluso el aparato actuando por impedancia, hace que detecte que ya se terminó el ciclo, y ya les avisa al aparato por decir terminó el ciclo. Y si ustedes le hicieran un ultrasonido en el momento, las imágenes se ven hiperecoicas. De verse hipoecoicas en los tumores originales, se suelen ver hiperecoicas francas. Entonces, con eso ustedes han visto que se ha completado también el proceso, ¿no? Entonces, eso se puede hacer en los diferentes sitios. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, una imagen de 2 tumores en los 2 lóbulos. Obviamente, eso contraindica el estar haciendo resecciones. Por ejemplo, si estos 2 tumores fuesen menores de 3 centímetros, entonces a este paciente sí se le puede hacer trasplante hepático, ¿no? Que es lo que aplicaría. RFA can be done as an outpatient procedure, making it a good option for patients who are not candidates for surgery. Incluso en algunos pacientes se utiliza con fines de espera para trasplante. A veces no aplican con los criterios de Milán, tal vez por el tamaño, y cuando han sido objeto de ablación por radiofrecuencia, se pudieran tomar en consideración. La quimioembolización, ¿perdón? ¿Hay residencia con esta técnica? Sí, claro. Y es una de las cosas que luego nosotros tenemos. No recurren en el sitio donde se quemaron los tumores, pero se supone que puede haber una de las características del cáncer hepatocelular es que puede ser multicéntrico. Entonces, los pequeños nidos de displasia que pudieran existir severa, pues no los vas a detectar, y menos en un paciente cirrótico. No se te olvide que la gran mayoría de estos pacientes tienen cirrosis y eso pues da al traste con lo que podamos hacer. Entonces, ya habíamos visto que en la siguiente opción, la otra es la alcoholización. Pueden ustedes utilizar alcohol al 96% y hay quien incluso utiliza fenol para inyectar intralesional también. Tiene que ser bajo... la desventaja de la alcoholización es que tienen que darle presión justamente donde está la tumoración y luego no se alcanza a cubrir toda el área de alcohol para matar, para provocar lisis del tejido, ¿no? Por alcohol en este caso. Entonces, otra de las opciones es la posibilidad de quimioembolizar. Entonces, ahorita vamos a ver una imagen de cómo hacerlo. Se introduce por método de Seldinger un catéter. Vamos a ver por acá, porque aquí nos están diciendo que solo con propósitos de enseñanza nos dan chance y no con usos comerciales. Entonces se introduce por arteria. Aquí la embolización es arterial. Obviamente no puede ser portal porque había que meterse, tiene que ser por una punción percutánea. Se meten al tronco celíaco, se van a la hepática, propia, se van a la hepática común, y resulta que después necesitan un cateterijo más chiquito para poderlo orientar al sitio que quieren embolizar. Entonces se puede embolizar, sea con quimioterapia, es una posibilidad, y la otra también son con microesferas, a veces que están marcadas con algún radioisótopo, y se supone que pues van a provocar la lesión aquí aquí sí vas, por decir así, pues la necrosis de la tumoración. En este caso es lo que se trata de inducir, ¿no? Por supuesto que si la quimioterapia se aplica más proximal, pues entonces algunos vasos van a dar al traste con tejido sano, ¿no? Entonces aquí tienen ustedes, por ejemplo, que puede haber irradiación con microesferas, ¿no? Y eso es lo que tenemos. Esto de la inyección de etanol, no es etano, es etanol. Es un alcoholillo. No sé por qué se quedó así, desde siempre. Vamos a
jalarlo un poquito para acá para que se vea bien lo de etanol. Luego me dan chance de poder corregir, ¿no? Sin querer me lo traje donde no quiero. Ah, no, sí tenía. Lo que pasa es que había quedado debajo de la imagen, viéndolo bien. Ok. Bueno, esto también se supone que deshidrata y provoca necrosis y fibrosis. Y pues se supone que también produce trombosis, isquemia. Son varios digamos, los efectos que produce el etanol para eso. Nada más para cerrar, les quería yo comentar que de los tumores metastásicos está el de colon, el de mama, pulmón, páncreas, leucemias, melanomas y linfomas. O sea, eso de celular ahí en el hígado y entonces generar como una especie de masa. Entonces, este es el medicamento que se conoce en el mercado como Nexavar. Es el sorafenib. Y entonces, se decía que aumentaba la supervivencia a 3 meses en el cáncer avanzado, pero, por ejemplo, yo tuve un caso a donde ya no le pudimos, ese paciente era como que idóneo para darle ablación, por hacerle primero una hepatectomía izquierda, un paciente que tuve, hacerle una hepatectomía izquierda y posteriormente, hacerle, porque tenía 2 o 3 más, hacerle ablación por radiofrecuencia y dejarlo así. Sin embargo, el paciente, cuando le intentaron hacer una biopsia nada más, porque la iban a hacer, dizque por la paroscopía en su institución que tenía, para eso yo le dije, ¿sabe qué? Ah, porque ya le querían hacer la hepatectomía. Le digo, primero vamos a, y traía una tomografía chafísima. Le digo, ¿sabe qué? Primero vamos a determinar bien si esa es la única que hacía pregunta de esto. Entonces, la resonancia nos mostró mucho mejor que tenía más lesiones, o déjenme acordar, sí fue una colangioresonancia, nos mostró mejor las otras lesiones que no se habían visto en la primera, y entonces totalmente se desvirtuaba la posibilidad de hacerle una hepatectomía, para eso lo tenía del lado izquierdo el más grande. Entonces, yo no sé si tuvieron un accidente transoperatorio que le sangró un montón, creo que le tuvieron que poner, no me acuerdo si 4 unidades de sangre al paciente, estuvo en la terapia, nada más para una biopsia, háganme el favor. Entonces, ya estaba con un pavor para poder ser sometido a cirugía o otros eventos. Y lo manejé solo con sorafenib al paciente y duró 3 años, o sea, no 3 meses, sino 3 años. Ya nada más les decía yo para terminar, la mayoría de metástasis son hipovasculares, ¿no? Y entonces son más frecuentes las hipo que las hiper. Y las hipovasculares son precisamente las metástasis de páncreas, de colon, de mama y las broncogénicas y las múltiples. Entonces, cuando nosotros vemos un ultrasonido metastásico, casi siempre se ven las lesiones Doppler negativas porque son hipovasculares. En contraposición del cáncer hepatocelular, que acuérdense ustedes que es hipervascular, o de la hiperplasia nodular focal que ya hemos analizado acá. Entonces, y de las hipervasculares son unas cuantas también, como los neuroendocrinos o las metástasis por melanomas. Por ejemplo, aquí lo que se observa se parece un poco a las que les mostré la otra vez. Miren ustedes, para empezar, las lesiones son hiperecoicas, no son hipoecoicas. Y para seguir, pues todas ellas tienen vascularidad periférica. Entonces, es la característica que tienen contra las hipovasculares que no tienen. Estas no forzosamente tienen que ser hiperecoicas o hipoecoicas, pero suelen ser hipoecoicas y con Doppler negativo, contra las Doppler positivas, que son las menos frecuentes. Observen ustedes este hígado pues lleno de metástasis, ¿no? En diferentes incidencias y se ve lleno de metástasis. Y acá lo que pueden ustedes observar también son cómo es que están hipervascularizadas en la periferia, muy parecidos al Doppler que se ve acá, que se ve vascularizados en la periferia, y aquí en esta tomografía que ya se observa que está hipervascularizada en la periferia. Entonces, esas son metástasis hipervasculares, los tumores neuroendocrinos y los tumores, el melanoma, y los más frecuentes son hipovasculares, lo que habíamos mencionado ahora, ¿no? Entonces, estos suelen ser hipovasculares. Ahí tienen ustedes un tumor hipovascular, y que eventualmente puede ser que venga del páncreas, ¿no?
Aquí se ve el páncreas todo deforme, probablemente aquí hay lesión. Entonces puede ser metástasis pancreáticas de esta tumoración. Bueno, con esto terminamos el tema de cáncer de hígado. No sé si tengan ustedes alguna pregunta respecto a esto. Doctor, ¿cómo es el seguimiento que se les debe de dar después de algún Todo tratamiento? paciente con tumor, antes se pensaba que después de los 5 años ya se les podía dar de alta, porque ya un paciente que no recurría en 5 años ya estaba curado. En la actualidad, la verdad es que se les sigue de por vida. Entonces, en todos hay protocolos. Al principio se les hace una valoración a los 3 meses, a los 6 meses y al año. Y posteriormente, casi siempre se están citando cada 6 meses a cada año, cuando ya están, entre comillas, controlados. Vamos a suponer que le hicimos una resección. Y ojo, porque si son los pacientes cirróticos, pues el problema es su cirrosis. Pero vamos a suponer que estemos enfrente de un paciente no cirrótico, al cual le resecamos el segmento 2 y 3 porque tenía un tumor de 4 centímetros o 5 del lado izquierdo, ¿no? Le hicieron una hepatectomía lateral izquierda, o sea, le quitaron los segmentos 2 y 3. Y al paciente tuvo la suerte, y aquí les voy a decir que es suerte, porque acuérdense ustedes que hasta el 40% de tumores hepatocelulares no expresan alfa-fetoproteína, pero este tuvo la suerte de expresarla. Entonces, cuando la expresan es un marcador muy bueno, porque si tiene elevaciones de la alfa-fetoproteína, hay que ir a buscar si hay otro tumor y dónde está. Casi es poco frecuente que el cáncer hepatocelular metastatice a su vez y mande los tumores al pulmón o a otros órganos. El sitio más frecuente de invasión del cáncer hepatocelular es linfático. O sea, pueden hacerse positivos los ganglios linfáticos del híleo hepático habitualmente, que es adonde. Por eso, la radicalidad de la resección incluye quitar los ganglios que están ahí a nivel de la porta y a nivel de la hepática, etcétera, y sobre todo cuando se trasplantan los pacientes, ¿no? Cuando no, nada más se limita uno a la resección, y si ve a uno ganglios positivos crecidos, entonces los biopsia uno para que nos den transoperatorio y puede hacerse una resección ahí. Pero bueno, regresando al control. ¿Cómo se les controla a estos pacientes? De dos maneras, como hicieron el hallazgo, con ultrasonido y con alfa-fetoproteína. Eventualmente hasta pudieran no hacer ultrasonido, con que le estén monitoreando con alfa-fetoproteína si previamente fue positiva. Estos pacientes están positivos, les hacen la resección y tiene que hacerse normal alfa-fetoproteína. Si la alfa-fetoproteína no se hace normal, es que tiene más tumor y no lo han visto. Entonces, ese es el punto. Y si se hiciera otra vez positiva, pues nuevamente hay que hacer el mismo protocolo como si el paciente no se hubiera operado. Entonces, el seguimiento es así. Y en la mayoría de tumores en oncología, así es. Los seguimientos van siendo variables y la pesquisa se hace de acuerdo a la historia natural de cada uno de los tumores, a su desenvolvimiento, a cómo son en sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo otra duda, doctor. ¿Los de producir alfa-fetoproteína? No, porque la alfa-fetoproteína que no sea que se produce, por ejemplo, en la placenta, que es el sitio más frecuente, y en algunos tumores testiculares, cuando son del hígado por cáncer hepatocelular, normalmente, bueno, claro, si tú tienes alfa-feto de una neoplasia que se originó en testículo o en ovario o en placenta, pues sí, eventualmente sí, y pueden ser metastásicos al hígado, ¿no? Son las excepciones. Pero, por ejemplo, para cáncer de colon, una metástasis en el hígado de cáncer de colon lo que va a elevar es lo que frecuentemente eleva el cáncer de colon, que es el antígeno carcinoembrionario. Entonces, si tú tienes un tumor, vamos a ponerlos en el supuesto de que te hacen un ultrasonido, ven una bola de 3,5 centímetros en el óvulo derecho del hígado, y le mandas marcadores tumorales, le mandas antígeno carcinoembrionario, CA19-9 y alfa-fetoproteína. Alfa-fetoproteína para ver si es un primario de hígado, CA19-9 si es una metástasis que venga de páncreas o de estómago, y antígeno carcinoembrionario para ver si no es una metástasis del hígado. Es una manera de buscarlo. Entonces, tú tienes una imagen de lesión más carcinoembrionario elevado
alfa-feto negativa y CA19-9 negativo, entonces tienes que ir a buscar el tumor primario del colon. Hay pacientes que no tienen ningún síntoma de colon, traen un tumor no muy grande y ya hicieron metástasis al hígado y es lo primero que se encontró de casualidad muchas veces. A veces por check-up, a veces a lo mejor buscando litiasis vesicular, qué sé yo. Entonces, las cosas son bastante diferentes en ese sentido. O diversas, quiero decir, ¿no? Más que diferentes. ¿Alguna otra? Doctor, después de la ablación, el paciente puede seguir con su el dolor es poco. ¿Qué se le dice al paciente luego de la ablación, más bien? La ablación por radiofrecuencia tiene que hacerse bajo anestesia general. Es sumamente dolorosa. Se produce, como se necrosa el tejido, se produce una cosa que se llama síndrome postablación. Los pacientes tienen fiebre, tienen muchísimo dolor, se sienten mal, y es como si fuera una cirugía hecha y derecha y se les llega a incapacitar de 8 a 15 días. Una vez pasando el síndrome postablación, ya el paciente se hace su vida normal. Entonces ya hay que hacerle el control habitual que acababa yo de mencionar, de la pregunta que hizo su compañera. ¿Qué otra? ¿Ya estuvo? ¿Se puede diferenciar un hemangioma y un tumor metastásico hipovascular? No se apreciaba vascularidad, pero se puede En diferenciar. el Doppler no, pero en la tomografía sí. La tomografía del hemangioma es muy característica. Y una metástasis hipovascular no te va a dar un llenado tardío y te va a dejar lleno como el hemangioma. El hemangioma es bien característico en ese sentido, que te deja la mancha blanca cuando ya está otra vez negro el hígado. Entonces, un hipovascular, pues va a estar negro el hígado, la mancha, se pone blanco el hígado, la mancha sigue negra, se pone negro el hígado y la mancha sigue negra. Entonces, eso es muy característico. Hay mucha diferencia entre hemangioma y un tumor no vascularizado. Entonces, con el ultrasonido no puedes hacer la diferenciación, pero con la tomografía de volada, con la resonancia de volada. Ahí haces la diferencia. Y en general, ¿qué tan, bueno, me imagino que es difícil, pero ¿cómo es el procedimiento del trasplante de hígado? O sea, ¿cómo son los pasos desde el preoperatorio hasta finalizar la cirugía como tal? Porque, bueno, en realidad yo no lo sé. Ahí tendrías que comunicarte con tus cuates de quirúrgica o tomar quirúrgica conmigo y lo vas a ver en vivo y en directo, porque es un tema completito. Pero a grosso modo tiene la fase de obtención del órgano en el donante y en el receptor tiene la fase de la hepatectomía, tiene la fase anhepática y tiene la fase de isquemia caliente, a donde al paciente se le está uniendo los vasos correspondientes. Casi siempre será primero la cava y después la porta, y es la cava donante. Y una vez que ya anastomosaste las dos, abres la porta para que tenga perfusión el hígado y ya con toda la calma unes la arteria receptora con la donante y después ya unes la vía biliar. Grosso modo, eso es. Ok, Entonces, doctor, muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra? Bueno, damos por terminado el tema de cáncer hepatocelular y lo que traemos en nuestro temario es sobre enfermedad litiásica de la vesícula biliar. No les traigo yo anotados acá, pero sería bueno que lo anotaran. Pues aquí creo que sí está anotado, claro que sí. Voy a compartirles una diapositiva que pues, tienen en el trabajo que les mandé, que es esta diapositiva número 8, a donde la enfermedad litiásica de la vesícula biliar desde el punto de vista clínico va desde asintomática, desde sintomática, y la sintomática incluye varias. Incluye el cólico vesicular, la colecistitis aguda
litiásica. Aquí hago hincapié de la litiásica porque pues no estaría correlacionada con la colecistolitiasis, pero es una enfermedad vesicular inflamatoria, por eso se agrega acá. Pues no la pongan como litiásica, pero es una manifestación clínica similar, nada más que no portadora de cálculos la vesícula. La colecistitis crónica, claro, la colecistitis crónica puede provocar cólico vesicular, puede provocar una colecistitis aguda después, que es la colecistitis crónica agudizada. El piocolecisto cuando se llena la vesícula de pus, el hidrocolecisto cuando nada más está llena como de un líquido transparente. El colasco cuando se llega a romper la vesícula y que se riega la bilis ahí en el abdomen, entonces ahí tenemos. Aparte, los traviesos cálculos pueden pasar a la vía biliar y entonces generar lo que se conoce como coledocolitiasis. Y la coledocolitiasis puede ir desde asintomática hasta sintomática. Entonces, aquí los pacientes también pueden tener los cálculos más frecuentes. Los más frecuentes son los que le regala la vesícula a la vía biliar, pero ocasionalmente pueden formarse ahí mismo en la vía biliar y tienen diferentes características. Y precisamente estas características nos permiten ver que es una coledocolitiasis primaria y no secundaria, como es el 98% de las coledocolitiasis. Hay otra cosa que se llama síndrome de Mirizzi, cuando la vesícula tiene un cálculo grandote y se empieza a horadar. Esto lo vimos con ustedes cuando vimos obstrucción intestinal. Y el cálculo en lugar, cuando vimos obstrucción intestinal, vimos que la vesícula por inflamación se pega al duodeno, se hace un agujero y por ahí puede caerse un cálculo grandote. Aquí se pegó al colédoco y entonces puede estar haciendo compresión el cálculo y hacer una perforación total incluso, ¿no? Puede provocar la presencia de cálculos, infección en la vía biliar, que se conoce como colangitis, o lo que habíamos dicho que si perfora el duodeno, pues hacer lo que se conoce ileón, obstrucción intestinal de origen biliar, ¿no? Y también se correlaciona mucho la coledocolitiasis con la pancreatitis aguda de origen biliar igual, ¿no? Entonces, pues eso es lo que tenemos nosotros por acá. Vamos a ver en breve nosotros pancreatitis acá, pero ahorita pues tenemos lo de la colelitiasis, ¿no? Entonces estamos iniciando con el tema. De lo que ustedes vieron, ¿tienen alguna pregunta o comentario de esto? ¿Tienen imagen donde dice colelitiasis? De los 4 cuadros blancos. ¿De la diapo Sí, 2? doctor. Perfecto. Sí, Entonces, ¿alguna pregunta o comentario que tengan ahorita que hayan pues ya documentado y que se quedaron con la inquietud? A veces esto desde el punto de vista de didáctico y de pedagógico es un poquito medirles el aceite a ustedes qué tanto están estudiando por anticipado. Ya me di cuenta que casi no pasa y eso es por generaciones y generaciones. Hay excepciones, por supuesto. Y esas excepciones que se ven acá siendo así, pues muy probablemente van a ser las excepciones que van a alcanzar la posibilidad de adquirir un lugar en el nacional, ¿no? Más o menos así es como yo lo mido y lo he visto. Claro, a veces eso de presentarse en el nacional, ayer una compañera de ustedes que había sacado 76 en su primer examen, ayer sacó 40 y tantos. Y digo, ¿qué onda? No suelo verlo. O sea, por estadística lo que suelo ver es que casi siempre lo que sacan en el primero siguen sacándolo siempre. A veces sí, si sacaron 60 en el primero, 50, sí llego a ver 80 en el segundo porque pues ya se dieron cuenta cómo pregunto, ya se dieron cuenta que va de a de veras, ya lo tomaron en serio y entonces mejoran, pero es raro que empeoren mucho. Eso casi siempre está relacionado con broncas que traen ustedes, situaciones de vida, ¿no? Gruesas, ¿no? De la edad de ustedes. Llámese pérdida de un familiar, llámese situación, ¿no? Qué sé yo, ¿no? O que ya se embarazaron, o que etcétera, etcétera, que son situaciones que ustedes viven, ¿no? Entonces, le pregunto, ¿qué onda? Me dice, ¿sabe qué, doctor? Es que me sentí muy presionada con el tiempo y me puse nerviosa. Pero, caray, ponerse nervioso. Para allá iba yo con alguien muy aplicado que vaya a llegar nervioso a un examen nacional y que pues nunca la va a hacer porque se pone nervioso, ¿no? Entonces, pues son métodos de selección. Imagínense ustedes, un cirujano que no tenga capacidad de estar enfrentándose a situaciones de estrés, ¿no? A situaciones de
toma de decisiones rápidas, pues no tienes carácter para ser cirujano, dedícate a otra cosa. El dermatólogo no tendrá jamás ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, pues dedícate a ser dermatólogo, no sé, cosas por el estilo. En ese sentido, procuren ustedes conocerse a sí mismos para que cuando le tiren algo, pues ojalá y les guste para lo que tienen ustedes capacidad, ¿no? Entonces, imagínense alguien que no tiene manos y que lo único que le gustaría es ser pianista, ¿no? Entonces, pues a lo mejor pueda tocar el piano y a lo mejor se inventen cosas para que lo toque, pero ay, va a tener que batallarle muchísimo más que eso, ¿no? Entonces, el mensaje creo que está claro. Entonces, ¿no hubo? Bueno, vamos a seguirnos. Ajá. Yo sí, A ver, Adrián. dime, Adrián. Ok, tengo entendido que también en este, o sea, como tal con la litiasis es existencia de cálculos dentro de la vesícula, ¿no? Que es lo más común. Sí. Ahora, si por alguna razón, realizando algún otro estudio, se detecta la colitiasis, pero la persona es aún asintomática, ¿se debe de realizar algún manejo? Tal vez ya me estoy adelantando a No, lo que porque es es una manejo, curiosidad que pero traes, ¿no? Y vale la curiosidad, ¿no? Entonces, normalmente acuérdense ustedes que común, y otra cosa es que demuestres tu hipótesis y lo que te dijo tu sentido común. Entonces, ¿qué te diría a ti, dado que me estás lanzando la pregunta y que sabes que la colelitiasis existe asintomática? Pues para empezar el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Otra vez como incidental, ¿no? Es tan frecuente y tan práctico hacer un ultrasonido en la actualidad que te ponen el transductor en el hipocondrio derecho y eventualmente, y de una vez me adelanto a decírselos, para hacer diagnóstico de litiasis vesicular, el mejor estudio que existe en la actualidad es el ultrasonido. Entonces, para colelitiasis, el ultrasonido es la neta. Sin embargo, para litos en el conducto biliar es bien chafa, no funciona. Tiene baja ¿qué sería el sensibilidad. CEPRE? Es bastante específico. Resonancia. Entonces, regresando otra vez, le hicieron un ultrasonido a una chica de 28, pónganle ustedes de 32 años de edad, que ahora más o menos esas edades se andan embarazando ustedes las mujeres, antes era mucho más abajo, que pues tuvo su pareja durante 5 años, cambió de pareja y ahora con esta ya trae 3 y ahora sí ya quiere embarazarse y resulta que se controló con anticonceptivos. Entonces los anticonceptivos, pues esta chica, pues sin querer tuvo cálculos. Y ya embarazadita, ya se hizo su prueba de embarazo casera y pues está emocionada porque ya le dio la noticia a la pareja o lo va a corroborar y le hacen su ultrasonido. Y la mandan, o el mismo ginecólogo ahí en el consultorio se la hace y curiosea en la parte del hipocondrio y le ve un par de cálculos ahí de 1 centímetro cada uno. Jamás ha tenido síntomas la persona. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con esa persona? Para empezar, pues que tenga su parto, ¿no? Su cesárea, lo que tenga que hacer. ¿Por qué? Pues porque está asintomática. Ahora, lo que sigue es una mujer joven que no va a tener mayor problema. Entonces, la recomendación habitual para estos casos es que al primer síntoma correlativo se quite la vesícula. Se quite la vesícula. O, si desea, por el hecho de tener cálculos, una vesícula con cálculos ya por default no es una vesícula sana, una vesícula enferma. Claro que el paciente puede vivir sin ningún síntoma con cálculos en la vesícula, sí, pues está descrito. Hay un buen porcentaje de pacientes que no saben que tienen cálculos en la vesícula. O que les ha dolido una sola vez en su vida, no se animaron a operarse y no les volvió a doler. Puede ser, esa es la historia natural de la enfermedad. Entonces, que algunos casos sí y algunos casos no. Entonces, ¿qué otra indicación precisa para quitar la vesícula en pacientes asintomáticos? Bueno, resulta que esta mujer pues no se había embarazado de biología y resulta que va a ir a hacer una exploración porque les dijeron que había
unas huellas arqueológicas en Alaska, en un sitio medio despoblado, muy despoblado, a donde la cercanía a una atención hospitalaria estaría a varias horas y si está con ventisca posiblemente a varios días. Bueno, una paciente que tiene esas características, pues si te vas a ir a eso, ¿sabes qué? Te recomiendo que te vayas sin vesícula y eventualmente profiláctica, ¿no? Porque tiene el riesgo de adquirir enfermedades comunes que pueden matar si no se atienden tempranamente. Entonces, ahí viene esa otra. Otra es en los pacientes que están debilitados, ¿no? Que tienen a lo mejor tienen SIDA, bueno, a lo mejor el de SIDA, y si están mejor controlados, pues no tanto, pero si han tenido diabetes, por ejemplo, y pues, el control más o menos es bueno, ahora pues que era gordita y dejó de ser gordita, pues a esas pacientes se les recomienda quitarse la vesícula. Por un riesgo más elevado, si se les complica, los problemas son mayores en esos pacientes que si se operan en forma electiva. Entonces, esa sería la recomendación. O sea, ciertamente hay mucha tela de donde cortar con respecto a esto, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos. En la primera imagen que traigo yo Ahora, acá, doctor, gracias. ¿sí? Sí, de nada. En- En Dentro la de lo primera, mismo, ¿me escucha? sí, Sí, ok. Dentro de lo mismo, una persona asintomática, pero que ya tiene los cálculos en la vesícula, va a tener dolor ante el consumo de lo que son los alimentos colestásicos, que así se le llama comúnmente, o, no, más que o colestásicos, se esta les parte de... menciona como colecistoquinéticos. O sea, en realidad lo que activa la vesícula es la colecistoquinina. Por eso les digo que me gusta que me hagan preguntas porque da pie a que haga yo muchos comentarios que puede ser que no vengan plasmados en la plática. Entonces, el estímulo para que la vesícula se contraiga es la colecistoquinina y en mucho menor cantidad la secretina. Pero la colecistoquinina es la campeona. Y la colecistoquinina se libera por mensajes que recibe de la distensión del estómago y la distensión. Entonces, la grasa por default dura más tiempo en el estómago para salir de él. Entonces, ustedes habrán dado cuenta que cuando comen grasoso, su digestión es más lenta que cuando no comen grasoso. Entonces, permanece distendido el estómago. Esa distensión genera un estímulo persistente hacia la vesícula de contracción. Si los cálculos andan flotando por ahí y casualmente se interpusieron a donde la vesícula saca la bilis y pues el paciente va a tener dolor. Sin embargo, esto queda totalmente al azar. A veces la morfología de la vesícula de los pacientes evita que eso suceda y los pacientes no se quejan ni se quejarán. Entonces, la pregunta que nos haríamos sería la siguiente. ¿Cuánto tiempo tendrá que esta paciente o paciente, digo paciente esta porque la verdad es que es muchísimo más frecuente en varones 60 años. A partir de los 60 ya como que se empareja la frecuencia, pero antes las mujeres por mucho, yo creo que de 2 hombres por 8 mujeres. Entonces, les decía yo, ¿qué va a pasar si seguramente siempre ha comido grasoso? O sea, ¿cómo vas a tener tú un soporte a un asintomático para decirle, póngase usted a dieta, no vaya a ser que le vaya a doler? La verdad es que no. Y una colecistitis, a eso sí, en tanto cuanto se operan, hay que recomendarles que no tomen, bueno, a sabedores que la grasa y que la distensión del estómago genera la contracción de la vesícula en forma más enérgica, en realidad, si tú te fijas, cualquier alimento que distienda el estómago eventualmente te puede provocar esa contracción y un cólico vesicular, ¿no? Entonces, yo les diría, alimento. Entonces es como los estaría yo ubicando.
Entonces, ¿cuáles son los colecistoquinéticos? Básicamente los que tienen grasa. Entonces, estarían grasa en general, o sea, carnitas, chicharrones, cosas que tienen manteca, mantequilla, aguacate, lácteos, sobre todo crema, pues, por supuesto, es grasa, quesos fuertes sobre todo, y pues básicamente huevo también es uno de los inductores que puede producir eso. Entonces, recientemente tengo oiga, doctor, ¿y qué dieta tengo que guardar? Y le explico eso que te estoy comentando. Le digo, ¿cuántas veces, cómo ponerte a dieta si nunca has tenido síntomas? Ahora te voy a decir, mira, si comes esto te va a dar y a lo mejor te sugestionas. No, tú sigue tu vida normal. Yo no les daría ninguna indicación dietética a estos pacientes. Claro, si están en peso normal, etcétera, ¿no? Si viene una persona con sobrepeso, porque ahorita vamos a ver el cuadro clínico que justamente es más frecuente y ahorita lo vamos a ver. Entonces, esto contesta, ¿no, Gasga? Gracias, doctor. Sí. Sí. ¿Alguna otra? Bueno, nada más para terminar, ahorita, tienen ustedes ahorita una lámina, ¿verdad? En toda la pantalla, la de colelitiasis, que ya vimos que la colelitiasis es la presencia de Sí, virus de doctor. la vesícula biliar. Y cuando nosotros hablamos de que una prevalencia es porcentual, si yo les baja o es alta. Bajo. Pues si la comparas con este 14.3, sí, pero si te digo que normalmente, por ejemplo, ayer estábamos viendo cáncer de lo que tú quieras, y que si tenemos 39 casos por 100,000 habitantes, ¿cuánto sería por ciento? 0.0039, ¿no? ¿Estarías de acuerdo? Sí. Entonces, cuando tú hablas o sea, el hecho de que 1 de cada 100 ande con una enfermedad es un montón, ¿sí? El hecho de que, por ejemplo, ahorita, ¿cuántos han tenido COVID en México? ¿Cuál es la prevalencia ahorita, por decir así? Si tenemos, que ya le llegamos al 1,000,000 y somos 128, ¿no? Entonces, es 1,000,000 en 100 millones de habitantes. Sería, le estoy quitando 3 ceros, en 100,000 habitantes, ¿no? Y así le pueden ir bajando. Entonces, por ciento anda relativamente poco, ¿no? A lo que iba yo era lo siguiente. Cuando hablamos de porcientos en general, cuando ustedes oigan prevalencia y la oigan en porcentajes, es que es alta. Entonces, si pasa la decena, es que es altísima. Entonces, la prevalencia en México ¿cómo sería en Chile, por ejemplo? Miren ustedes acá, 44% en mujeres y 25% en varones. Bueno, quería yo que vieran esto. La prevalencia en México de colecistolitiasis es más alta que la diabetes. ¿Ya lo vieron? Y nosotros tenemos diabetes a lo bestia. ¿Por qué no hacemos tanto a la araca de la enfermedad litiásica? Pues porque se cura. Es muy simple la cura. Pero si se fijan, es súper frecuente. ¿De acuerdo? Bueno, pues el día de mañana pasaremos a hacer algunos análisis de la bilis y de las características de los cálculos, etcétera, para que mañana terminemos con el tema. Es un poquito largo. Ya hicimos algún análisis y ya mañana checaremos. Nos vemos, jóvenes. Adiós, gracias. Gracias, Bye. doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana.